arrancamos en ese momento. Doctor Eugenio, bien, pues siéntese, doctor. Acá llega el doctor Eugenio Prieto, bienvenido. Él siempre tan acucioso, está aquí con Doble nosotros. entrada para el doctor. Así es, entrada triunfal como le gusta a él siempre, porque hay que hablar de un tema que aquí nos trasnocha, el tema de la autonomía fiscal. Hace un momento el vicepresidente de la Cámara de Representantes nos habló de esa gran reunión que hubo el viernes con la bancada antioqueña, que estuvieron, vamos a hablar de ese tema, todos los tintes políticos ahí reunidos, pero la idea es hablar con el doctor Eugenio Prieto sobre ese tema de autonomía. Doctor Eugenio, bienvenido, y arrancamos con una muy buena impresión que nos dejó el representante. Dijo, mire, sabe que nos dejaron descrestados, porque el viernes no nos dijeron, vea, es que la idea esta no. Nos presentaron un proyecto de ley, a falta de 3 propuestas. Ábrenos a los antioqueños ese trabajo que ustedes han venido haciendo tan organizado, que se materializa ya no en la vía, en palabras, sino en lo que se tiene que hacer, un proyecto de ley o 3 versiones de proyecto de ley. Bueno, un saludo muy cordial, Carlos, para ti, Andrea, a todos los televidentes que nos acompañan en este programa. Yo creo que el gobernador ha sido muy claro en reiterar que hay que buscar soluciones a los problemas. Y en ese orden de ideas tenemos como varias rutas. Una ruta en el Congreso de la República, en lo que estás planteando acá, 3 proyectos de ley que inicialmente son muy valiosos. Yo creo que uno de los más valiosos es el de la infraestructura. Recuerde que tenemos deficitarios todos los proyectos que en este momento se adelantan en Antioquia, las autopistas 4G, para decirlo así. Y esos proyectos se deficitaron porque recuerde que hubo un momento cuando inició el gobierno nacional que no incrementaron los peajes. Entonces quedaron ahí se todos quedó esos, un hueco, claro, quedó el hueco sin duda. deficitario. Y Antioquia viene presentando en cabeza del gobernador una propuesta para ampliar el tiempo de las concesiones. Ampliando ese tiempo de las concesiones se podría hacer por flujos de cajas descontados con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, acompañando a esos empresarios que están haciendo esas construcciones, una financiación, y pues el propio gobierno nacional no tendría que aportar más nada, y las propias concesiones pues tendrían esos recursos en el tiempo que se pagarían vía peajes. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes hoy para Antioquia para poder continuar estas obras, que la gran mayoría de ellas están ya supremamente avanzadas. Secretario, uno de los temas que llama mucho la atención, hoy que estamos hablando de ese tema autonomía fiscal, uno, si se me permite, podría decir que las iniciativas del gobierno departamental hoy justamente están buscando eso. Me voy a ir a algo muy puntual, es el tema de los impuestos. Ese recaudo, por ejemplo, del impuesto vehicular para combatir el hambre en Antioquia. Esa disposición de ese recurso para eso ya nos empieza a denotar que queremos hacer desde el departamento y desde las iniciativas del gobernador cosas importantes y significativas para la población del departamento. ¿Esa iniciativa cómo va? Va muy bien, se va a presentar un proyecto de ordenanza para precisamente modificar la política pública de seguridad alimentaria y poder incluir que ese impuesto va a ir dedicado específicamente al tema del hambre. Es una decisión que toma el gobernador, que la estuvo expresando en su campaña y que ahora tiene todo el compromiso para hacerla. Sin duda alguna que muestra también el carácter del gobernador, pero el compromiso con 2 millones de antioqueños que están padeciendo hambre. Niños con desnutrición, adultos mayores que se están acostando sin comer. Y ese es un compromiso. Él está hablando de las raciones específicamente en las que vamos a destinar esos recursos año a año. El que dedique ese impuesto específicamente a eso, que puede que no tenga causalidad el impuesto con lo que tiene, hacia dónde va dirigido, o la fuente con hacia dónde va dirigido, es muy valioso, pero también muestra los problemas que tiene Antioquia, como él lo está diciendo, los dolores que tiene Antioquia, que siendo uno de los departamentos más pujantes del país, es uno de los departamentos que tiene también más dificultades. 7 millones de antioqueños, 2 millones de ellos con hambre. Secretario, ya usted se refería a un tema que concentra la atención de Antioquia desde que el anuncio del gobierno fue no tenemos más presupuesto para las vías 4G. Se han planteado diferentes posibilidades, usted ya habla
de la importancia de los peajes en la solución de este asunto, pero aquí tuvimos también a la presidenta de ProAntioquia, María Viviana Botero, y como alternativa ellos también plantean, bueno, nos encargamos nosotros aquí en Antioquia de finalizar esas obras. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Sí, hay muchas alternativas y muchas posibilidades. Una es que nos entreguen la obra y nosotros la terminamos. Es que la obra, por ejemplo, del túnel del Boquerón del Toyo, que es en este momento una de las más críticas, tiene dos tramos que una parte la está haciendo el departamento de Antioquia, el túnel como tal, y ese túnel tiene un déficit hoy de 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos, de los cuales creo vamos a solucionar 350.000, 400.000 millones con un peaje que se instalará ahí en Cañargordas y que nos lo entregó el gobierno nacional el gobierno pasado. En ese orden de ideas queda un déficit como de 300.000, 350.000 millones de pesos y un tramo que tiene el gobierno nacional que todavía no lo ha licitado, que todavía no lo ha iniciado, que son del orden de 500.000 millones de pesos a pesos de hace 2 o 3 años. Exacto. No sabemos todavía cuánto va a ser, sube? pero al ritmo que viene Antioquia vamos a terminar el túnel y nos va a quedar haciendo falta ese tramo. Hay que hacer una conversación allí clara y definir con el gobierno nacional si lo termina, si no lo termina, si van a hacer el tramo, si no van a hacer el tramo, que creo que es lo que está buscando también el gobernador con la ampliación de estas concesiones en el tiempo. Y hay otros proyectos, el tren de cercanías o el tren del río no quedó con recursos, no tiene absolutamente recursos en el presupuesto ni siquiera en las vigencias futuras. Ahí tenemos que tomar decisiones sobre qué vamos a hacer con esa obra, que el gobernador ha venido proponiendo también que se haga un proyecto mixto, ¿no? El proyecto como tal tiene el 70% hasta ahora de cofinanciación del gobierno nacional, pero en la ley de metros, que es decir, sistemas de transporte terrestre de pasajeros. No sistemas mixtos, pero eso podría darle, digamos, un valor diferente a la tasa interna de retorno y podría hacerse una concesión diferente. Se están buscando alternativas, que es lo más importante, pero lo que creo que está sucediendo, que es más complejo, es que estos departamentos no tendrían que estar viviendo la situación que están viviendo, ni los municipios colombianos estar viviendo la situación que están viviendo. Es decir, hoy los recursos a pesos del 2018, los recaudos tributarios, el gobierno central se está quedando con el 80%, los municipios de Colombia con el 16% y con el 14%, perdón, y los departamentos con el 6%. Así es. Entonces así es muy difícil porque no alcanzan los recursos. El espacio fiscal que encontramos nosotros en Antioquia es demasiado reducido y por eso estamos acompañando el gobierno departamental y otras rutas en las propuestas que se vienen haciendo. El país debe entrar en el debate de la autonomía territorial. Yo he dicho que ese es el debate, que esta es la Biblia de la autonomía territorial, de la descentralización y la autonomía territorial. Este es un debate muy valioso porque es un debate constitucional. Aquí no estamos diciendo que hagamos nada diferente a lo que está establecido en esta Constitución, que habla de un país unitario, descentralizado, con la autonomía de sus entes territoriales. Y se ha venido avanzando en descentralización, pero recuerden que les decía una vez, somos como los cangrejos, vamos más bien como para los lados, avanzamos un tiempo, retrocedemos otro tiempo. Y hoy ya la recentralización de este país es asfixiante. Los municipios y los departamentos dependen enormemente del sistema general de participaciones y ustedes han visto lo que ha estado sucediendo, lo que sucedió con la delegación minera, lo que sucedió con Barranquilla, con los Juegos Panamericanos, por encontrar solamente partecitas de cómo todo está concentrado. Yo les explico, muchos de los municipios que no están acá en el Valle de la Urrá, que es autoridad de transporte del departamento de Antioquia y el resto del país, para modificar una línea de transporte, una ruta de transporte terrestre de pasajeros, tienen que ir hasta el gobierno nacional, al Ministerio de Transportes, para que les puedan autorizar esa ampliación de ruta o esa nueva frecuencia o esa nueva ruta, en fin. Creo que es bastante complejo la asfixiante descentralización, pero además los recursos no alcanzan y cuando nosotros estamos diciendo que se entreguen los recursos que corresponden a los departamentos y a los municipios, es equilibrar, podamos tener más recursos precisamente para esas obras de infraestructura, para la educación, para la salud, para el deporte, para la inversión social, ¿no? Pues yo le van dando usted con la Constitución. Yo digo, ¿para dónde va el doctor Eugenio con la Constitución? Y digo que va para Bogotá, y va para Bogotá por 3 razones. Lo primero es que ya hubo un primer paso. Se reunieron ustedes, usted y el gobernador, con la bancada antioqueña y presentan esto.
Luego sigue la ida a Bogotá. Hay que empezar a socializar el tema. ¿Cuáles son las otras etapas que siguen en esta inicial propuesta? Porque usted muy claramente le dijo, mire, que hay un camino, que es este. Arrancamos con este camino, que es el legislativo. Ya habíamos entendido que creo que la próxima semana hay un viaje a Bogotá para explicarle a una plenaria, a alguien más amplio, de diferentes corrientes, ya no solamente la bancada antioqueña, cómo hacer con ese proyecto, es lo que sigue. Sí, lo importante es también comprender que este no es un proyecto de Antioquia. Claro. Este es un De proyecto país. correcto, país. Y es un proyecto tampoco que es solamente de los departamentos, es de los departamentos, los distritos, los municipios, los entes territoriales que son territorios indígenas. Resguardo, sí. Porque son entes territoriales, ¿no? Departamentos, distritos y municipios y comunidades indígenas. Y en ese orden de ideas, lo que estamos buscando es que se equilibre, es decir, que se regrese a ese 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, ese sistema general de participación, eso que vamos a un 50-50, que el gobierno central se quede con un 50% y le entregue a departamentos y municipios un 50%. Eso tiene implicaciones, porque hoy hay un gobierno central burocratizado, un gobierno central que necesita hacer un replanteamiento. Hoy estamos duplicando funciones, el gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, necesitamos hacer economías de escala, ser más eficientes, y esta es una discusión que tiene varias rutas, yo lo he dicho y el gobernador lo tiene claro. Si bien nosotros estamos defendiendo con el gobernador la ruta del referendo, por eso es que estamos yendo a Bogotá, claro, por eso es que vamos yendo al Congreso de la República, por eso es que estamos conversando con los gobernadores, estamos conversando con los gremios, con las organizaciones sociales, con la academia. Esta es una sumatoria de esfuerzos. ¿Por qué nos gusta el referendo? Y en esa conversación con Humberto de la Calle Lombana, que él también ya entró en la ruta del referendo, es porque se recurre al constituyente primario, se recurre al ciudadano, no al ciudadano de Antioquia, al ciudadano de todo el país. Y lo que se dijo en Bogotá en su momento era que se iban a quedar desequilibrados 4 o 5 departamentos, que recuerde que la Constitución, esos departamentos los creó precisamente la Constitución cuando eran las comisarías, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas hay que darles un fondo interterritorial, de equilibrio interterritorial. Eso se puede hacer incluso en la misma pregunta del referendo, con un parágrafo para la modificación de ese artículo 298 que propone el gobernador Andrés Julián Rendón. Ese fondo, ¿quién lo manejará? Es parte de la discusión y de la deliberación. ¿Cuáles son los criterios de redistribución de esos recursos? Pero que le den equilibrio a esos departamentos, pero también a los municipios. Yo he estado recibiendo en estos días a los alcaldes del departamento y hay muchos municipios, tenemos 10, 11 municipios que no están cumpliendo 617, pero hay municipios que llegan con angustias. A mí me dijo un alcalde en estos días que solo tenía 46 millones de pesos al año para el deporte, o sea, no alcanza ni al contratar un monitor. Entonces el tema es bastante complejo. Recuerde lo que yo les decía, 90% de los municipios en Colombia categoría sexta, 80% en Antioquia categoría sexta. Es muy complejo así porque tienen una dependencia enorme del Sistema General de Participaciones, pero yo quiero llegar a las rutas porque es muy importante que los televidentes vayan también comprendiendo este debate. Entonces, la ruta del referendo es una, y es la que propone el gobernador, y nos gusta mucho porque es recurrir a ese constituyente primario, a que el ciudadano tome la decisión en las urnas. Eso tendría que recoger, nosotros calculamos unos 4 millones de firmas, son 2 millones de firmas, para poder ir al Congreso, a que el Congreso apruebe la ruta de la convocatoria de la constituyente, luego iría a la Corte a pasar por el tema de revisión constitucional, y luego, si se cumple con todos esos pasos, pues se convocaría el referendo y la ciudadanía saldría a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Para modificar el 298. Para modificar el 298, y como lo propone el gobernador, que los impuestos de renta y de patrimonio se queden en el territorio, que es la ruta que ha venido trazando el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE. Es una ruta muy interesante. Ese es un primer punto, ese es un primer paso. Pero hay otros que dicen, digamos, es ruta ciudadana, ruta de constituyente primario. Hay otros que dicen, no, podemos modificar vía Congreso, con un acto legislativo, el que se recupere el incremento de ese sistema general de participaciones, que hoy está en el 20-22%, y
llegue al 46.5%, que fue lo que propuso la Constitución. Para eso había que hacer gradualmente cada año un incremento para que pues, no pase lo que pasó al principio, que fue que sacaron los dos actos legislativos porque el gobierno central dijo no somos capaces, nos vamos a reventar, nos vamos a estallar, y resultamos fue recentralizándonos. Entonces es parte del problema. Ese sería uno vía Congreso. Ese no sería con ciudadanía, sino que sería Congreso. Congreso, acto legislativo, pero que además ya lo han presentado. Claro. La gente de marcha con el exministro Cristo, Juan Fernando Cristo, con el senador Guido, presentaron un proyecto de acto legislativo, no alcanzó a salir en la legislatura pasada y lo van a volver a presentar y va a seguir caminando esa ruta vía Congreso. Hay otro camino que es el que propone el presidente del Senado en las audiencias que viene realizando el Senado de la República, que son las regiones autonómicas. Si ustedes miran el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo, el actual Plan Nacional de Desarrollo, ahí quedó el tema de las regiones autonómicas. El gobierno nacional también viene con el tema de las regiones autonómicas. Hay otra ruta que propone el gobierno de Antioquia hoy, y es fortalecer con la 1454 a los municipios desde un ejercicio de fortalecimiento fiscal y financiero, y a fortalecer la asociatividad territorial alrededor de los esquemas asociativos territoriales. Que son las RAP, las llamadas RAP. Las RAP son las regiones administrativas y de planificación, que esa es otra ruta, esa la ha venido liderando Verano de la Rosa, sí, en Atlántico, sí. y ya tiene ley, que es la ley 1962. Y de esa ley sale otra ruta, que es la misión de descentralización, que ya lleva 4 años discutiendo. Esa ley ordenó esa misión debe estar en marzo de este año ya presentando las conclusiones de la misión, que se dice que viene con propuesta de ley orgánica de ordenamiento territorial, que se viene con modificación de la 617, que se viene con modificación del Sistema General de Participaciones, que se viene con la búsqueda de integrar otra vez en el tema de departamentos y municipios recursos del IVA, recursos de renta, y como una bolsa común de diferentes fuentes. Me parece que hay una discusión interesante, y si vamos viendo, todos esos caminos conducen a Roma. Todos esos caminos conducen a la autonomía territorial, que es lo que se está reclamando. Entonces nosotros queremos ser respetuosos con esas rutas, acompañar muchas de esas rutas en la medida de lo posible, y estamos seguros que muchos de esos actores también nos van a acompañar en el camino del referendo. Al final, ¿qué termina siendo el referendo? Si el Congreso no sale adelante con esas otras rutas que se le están trazando, pues que la ciudadanía tome la decisión, claro, y diga hay que cambiar y hay que volver a este tema. Entonces lo que hay que hacer es, digamos que quedó en obra negra el tema de la autonomía territorial en esta estructura, en esta arquitectura constitucional. Hay que organizar esa obra negra para que podamos darle el ajuste al concepto de autonomía territorial, que es tan necesario precisamente para el equilibrio territorial y la equidad humana y territorial. Es decir, ustedes optan en primera medida por el referendo, pero no están cerrados a esas otras alternativas, también le caminan a eso. Vamos con toda la energía al tema del referendo, estamos trabajando en esa ruta, estamos trabajando en la conformación del comité promotor, estamos hablando con la gente del centro del país, el gobernador va ahora al Encuentro Nacional de Gobernadores, estableciendo el diálogo y la conversación, pero hay muchos actores. Recuerden que terminando el año hubo también una firma muy valiosa frente a estos temas de autonomía territorial y descentralización de la Federación Nacional de Departamentos, de la Federación Nacional de Municipios, de Asocapitales, y acompañó el DNP. Y ahí hubo un acuerdo fundamental alrededor de unos temas que son los mismos temas de los que estamos hablando. Es un poco lo que hay es que organizar el debate y cuál es la ruta que va a salir, pero alguna ruta debe salir, y nosotros esperamos que eso sea muy pronto, porque definitivamente entre más tiempo pase, vamos a tener más desequilibrios y la gente tiene más necesidades y más problemas. Alguien decía, es que acabemos los departamentos, ya que esa es una forma de ahorrar, y yo pues soy respetuoso de las opiniones, pues es como vender el sofá. El tema no es acabar los departamentos, por el contrario, los departamentos son esos puentes, esos coordinadores y articuladores entre la nación y los municipios. Hoy un país
con más de 1000 municipios, que todavía con los departamentos no ha sido capaz de organizarlos y por eso necesitamos de la asociatividad. Desaparecer los departamentos es una utopía, pero adicionalmente de eso no fue posible cuando se estaba discutiendo esta Constitución y por eso fue que sucedió lo que sucedió. Hubo toda una discusión de que íbamos a tener un país federado, etcétera, y que los departamentos iban a desaparecer. Cuando ya se estaba acercando el tema, definitivamente no. Volvieron a meter los departamentos, pero no los metieron como por ejemplo a los municipios. A los municipios les entregaron tributos en esta Constitución que ellos los pueden determinar y los departamentos no. Entonces hay es que ajustar la Constitución, digamos actualizarla, si así se quiere, a esa ruta que ella misma trazó, que es la de la autonomía territorial. Entonces es una discusión supremamente interesante, buena, hay que seguir chévere, las rutas, claro, y esperemos pues que vayan saliendo diferentes de ellas. Ojalá la nuestra, que es muy valiosa porque terminaría permitiendo que estos departamentos tuvieran ya no solo autonomía desde el punto de vista político-administrativo, sino fiscal. Nosotros hemos puesto el ejemplo que pone el gobernador de Ron DeSantis en la Florida. Está trayendo la inversión claro, solamente con tomar decisiones fiscales, ¿cierto? Y es lo que tenemos nosotros la posibilidad. Y aquí lo que dice es eso, que nosotros podemos tomar decisiones sobre nuestros tributos, pero no lo estamos haciendo porque tenemos un país todavía muy recentralizado. Ya entendemos perfectamente porque usted anda con su librito de la Constitución que todos tenemos que honrar. Secretario de Hacienda Eugenio Prieto Soto, como siempre es un gusto tenerlo aquí en Consejo de Redacción. Muchísimas gracias y nos sigue contando cómo va. Eso lo vemos feliz, lo vemos en su salsa. Siempre está así. Sí, me gustan estos temas. Muchísimas gracias, feliz día.